Bendiciones para todos mis amados. Hoy viernes 30 de agosto del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo con mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y es que me sigue hablando de ataduras que usted tiene que romper, ataduras que tenemos que romper, que no nos permiten avanzar, ¿verdad? Y yo les decía en el audio anterior, el día de ayer, que existen diferentes tipos de ataduras y hay áreas de tu vida que tú tal vez necesitas liberarte, cortar, romper, anular, destronar una atadura, tal vez una área o muchas áreas de tu vida. Ahora, hay ataduras que se crean, que se manifiestan en nuestra vida producto a sitios, a lugares que hemos frecuentado, pero también producto a circunstancias que hemos vivido y que otras personas crean esos lazos y crean esa atadura. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nosotros tenemos que estar, hermano, velando, orando a todo tiempo y en todo momento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien liberar. Y la atadura de la cual me hablaba el Espíritu de Dios en esta madrugada eran las ataduras producto de ir a brujos, a hechiceros, a agoreros, de haber hecho alguna práctica de ocultismo. Cuando usted entra en esas prácticas de ocultismo que incluyen lectura del horóscopo, lectura de las manos, tabla de la ouija, tarot, adivinación, brujería, magia negra, magia blanca, hechicería, o que no, profeta, yo solamente me leo la borra del café, o yo solamente tengo alguna práctica de la nueva era aquí en mi casa, todo eso son ataduras. Y esas ataduras traen maldición y esas maldiciones no nos permiten que nosotros podamos avanzar. Ya desde el mismo momento es que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, usted pasó a otro bando, usted pasó a otro lote, porque antes le servíamos al enemigo, antes le servíamos al diablo, antes éramos hijos de la oscuridad, pero desde el momento en que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, usted pasó a ser hijo de la luz. Y ¿sabe algo? Hay una lucha entre el bien y en el mal, hay una lucha entre la luz y la oscuridad, y como ya usted pasó a ser hijo de la luz, usted está marcado, pero quedaron ataduras porque antes tal vez usted se la pasaba yendo a brujo, quizás usted se la pasaba con agoreros, con paleros, santeros, hechiceros, usted se la pasaba haciendo prácticas que no eran de Dios, prácticas que son abominación a nuestro Padre Celestial, como dice el libro de Deuteronomios, ¿verdad? Entonces, cuando usted está claro de eso, dice el libro de Deuteronomio 7:25, que las esculturas a sus dioses quemaban en el fuego, no codiciarás plata ni oro ni ellas para ponerlas para ti, ni para no tropiezos en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces el Señor nos advierte todo eso, pero esas ataduras son ataduras espirituales. Y la brujería, hermano, te ha tenido atado. Si tú practicaste alguna de ellas, has tenido cadenas, has estado atado. Yo no puedo hablar por otro, yo voy a hablar por mí. Yo, antes de haber aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador hace más de 18 años atrás, yo practicaba todo lo que era la nueva era, todo lo que tenía que ver con la nueva era, con angiología, numerología, astrología, todo eso. Pero una vez que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, mi Señor me dijo un día, yo recuerdo un día que el Señor me dijo, yo quiero que tú seas mía y que todo lo que tú practiques, que todo lo que tú hagas sea por mí. Y me dijo, yo quiero enseñarte que tú puedes ver a la gente y lo único que tú tienes que usar es mi palabra. Lo único que tienes que usar es mi palabra. Porque yo hablaba con gente, le daba consejería a la gente y yo tenía las flores de Bach, yo usaba las cartas de los ángeles y yo podía hablar con la gente con la fecha de nacimiento, pero el Señor, yo tuve un encuentro con Dios. Yo pasé de perseguidora a perseguida. Por eso yo me identifico tanto con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Yo decía, yo jamás seré cristiana, pero Dios permitió una circunstancia en mi vida terrible, financiera, económica, y que me embargaron, me quitaron todo lo que tenía, y eso me llevó a ir a los pies de Cristo, que cuando me predicaron yo pude tener un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios y el Señor me dijo, yo no quiero que uses nada de eso. Yo usaba todo lo que era ángeles, lo que era arcángeles, lo que eran las vírgenes. Yo tenía vírgenes por todos lados, yo tenía todo, pero todo eso era abominación para Jehová. Los 7 rayos, todas esas cosas, y el Espíritu de Dios me habló y me dijo,
dijo que lo único que él quería que yo usara fuera su palabra. Yo no entendía nada de eso, por lo tanto yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer para seguir trabajando, para sostenerme, para mantenerme? Yo no sé cómo voy a hacer, pero Dios hizo la obra. Y déjeme decirle algo, que mi Padre Celestial, yo lo amo, yo amo a Dios. Yo puedo vivir sin nada, pero sin Dios yo no puedo vivir, porque Él es todo para mí. Y yo he aprendido algo, que si lo tengo a Él, yo lo tengo todo. Fuera de Él yo no quiero nada. Por eso yo digo, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Y el Espíritu de Dios, cuando me hablaba en esta madrugada, me llevaba claramente al libro de Hechos, porque Pablo y Silas fueron encadenados, fueron con cepos en pies y en manos, metidos a la cárcel. Pero si usted lee bien la historia de Pablo y Silas, cuando ellos fueron encadenados, usted se va a dar cuenta de algo, que Pablo y Silas fueron encadenados porque ellos iban camino a la oración y se le apareció ahí una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, porque estos espíritus lo que hacen es atar a la gente. Por eso yo te vengo a hablar a ti en el nombre de Jesús de Nazaret, que si tú has estado atado a esos espíritus en el pasado, que si tú tuviste atado, o si tú por algún momento fuiste a acompañar a alguien, profeta, es que yo no quiero, pero yo fui a acompañar a mi amiga, tú quedaste atada a esos espíritus, y esos espíritus traen ruina, esos espíritus traen escasez, traen miseria. Esos espíritus quieren que tú les sirvas por un tiempo, y cuando tú no les sirves, te atan, te amarran. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú rompas con esos espíritus, para que tú rompas esa atadura, para que tú quebrantes ese nudo que te ha mantenido atado a la miseria, y sin darte cuenta estás ahí en esa miseria, estás ahí mal. Y dice la palabra que ese espíritu iba caminando, y ese espíritu daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días, porque el espíritu de adivinación puede ver hasta cierto punto. Por eso usted va a un brujo y el brujo le dice cosas y usted queda como impactado, porque puede ver, porque tiene permiso de parte de Dios hasta ver hasta cierto punto. Y este espíritu podía ver lo que Pablo hacía, y por eso ellos decían: estos son siervos del Dios Altísimo. Y lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero ¿sabe algo? Que cuando los amos vieron que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y lo presentaron a los magistrados y le dijeron: estos hombres son judíos y han alborotado la ciudad, y mire, y ellos enseñan costumbres que no son lícitas. ¿Por qué? Porque ellos eran romanos. Entonces allí Pablo y Silas fueron golpeados por los magistrados, le rasgaron su ropa y ordenaron que fueran azotados con vara y que los llevaran a la cárcel. Y ahí viene y fueron azotados. Ellos quedaron ahí atados. Ellos quedaron atados porque lo que quiere el enemigo, lo que quiere el diablo, es que tú quedes esclavo de él. Una persona que va a hacerse consultas de brujería siempre es esclavo, para llevar, para dar, y está esclavo a eso, está atado a eso. Y una persona, y hay muchos cristianos, escúcheme bien, que yendo a la iglesia hacen esas prácticas. Yo oraba por una persona en estos días y el Espíritu de Dios me dijo: él está atado, producto de la brujería que le han hecho su relación pasada. Entonces, y una persona que se la tiran, y hay brujos cristianos, gente que hace oraciones contrarias a la voluntad de Dios, son oraciones de brujería. Por lo tanto, nosotros tenemos que desligarnos de eso. Y ahí está la historia en el libro de Hechos 16, usted la puede leer, por el tiempo no lo puedo, pero usted ve cómo Pablo y Silas quedaron encadenados, atados, producto de haber reprendido a una bruja. Pero mi Padre Celestial, que respalda a aquellos que le creemos, dice: es el Señor que movió los simientes de la cárcel, y los cepos, las cadenas se rompieron, porque cuando usted le sirve a Dios, cuando usted adora, no hay agorero, palero, santero, hechicero que pueda en contra de mi Padre Celestial. Por lo tanto, hoy se rompen las cadenas, toda atadura cae a tierra, es anulada por medio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se rompen esas ataduras que te han llevado a la ruina, a la escasez, al hambre, al miedo, a la soledad, que te han hecho preso producto de esas prácticas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.